Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Si hay algo en lo que todos nosotros podría decir que estamos de acuerdo, es decir, que vivimos en un mundo caracterizado por los conflictos. Tenemos todo tipo de guerras, tenemos conflictos raciales, conflictos económicos, conflictos étnicos. Y si hay algo que todos nosotros anhelamos tener es paz. Paz con nuestros semejantes, paz con nosotros mismos, paz con nuestras familias, pero sobre todas las cosas hay una paz que quizás conscientemente no todos estamos buscando, que es la paz con Dios. Y es el tema que queremos tratar en este día en su programa Entendiendo los Tiempos. Paz en medio de los conflictos. ¿Cómo están ustedes, Salvador? Bueno, tratando de resolver el conflicto, de poder hacer este programa en paz entre todos nosotros. Es difícil con Marcos aquí. Marcos, bienvenido. Una vez más. Gracias. ¿Qué tú opinas del conflicto con Salvador antes de empezar el programa? No, yo soy un testigo del conflicto de usted y tratar de establecer la paz, pero yo no. Por eso te trajimos a ti, para que puedas ser un mediador. Porque lidiar con Eduardo, ya tú puedes imaginar, las personas me siguen diciendo que él continúa quitándonos la palabra y no permitiendo que nosotros hablemos. ¿Cómo puede haber paz en una situación así? Bueno, la ha habido por muchos años que tenemos juntos, más de 30 y pico de años trabajando juntos, ¿verdad? Es impresionante, pero es cierto, por la gracia de Dios. Eso mismo iba a decir, solo la gracia de Dios hace posible compartir tan cercanamente a través de los años y que haya paz. Así, paz, amistad. Pero ciertamente el tema que nosotros vamos a tratar en este programa pudiera ser que algunos lo tomen como algo, quizás yo no necesito algo como esto, sin embargo es de vital importancia, porque no todo sentimiento de paz, de satisfacción y tranquilidad es paz verdadera. Y por otro lado, por la realidad, la alta frecuencia en la que nos vemos perdiendo ese sentido de paz interior y la turbación que podemos sentir ante eventos que están ocurriendo a nuestro alrededor o en nuestro interior. La misma cantidad de personas que se están cometiendo suicidios o que están abusando de otros, como el caso de los feminicidios en nuestro país. Que se están llevando a cabo en nuestro país y en muchos otros países del mundo. Las situaciones de conflictos nacionales e internacionales. ¿Puedo yo estar seguro de que voy a seguir criando a mis hijos en determinada ciudad donde vivo a la luz de todo lo que está pasando? Hay personas que están considerando mudarse, moverse, cuando antes ni le pasaba por la mente tal idea, y es por el tiempo de turbación que estamos viviendo. Sí, pero fíjate que eso está ocurriendo no solamente aquí, sino en todos los países, en el mundo entero. Vivimos en un mundo que está convulsionado, vivimos en un mundo que está en conflicto. A mí me gusta una definición de paz sencilla que está en el diccionario, que es lo que todos nosotros queremos: paz, armonía, tranquilidad, la ausencia de hostilidad, la ausencia de estrés mental o ansiedad. ¿Qué ustedes dirían de eso, Marcos? Bueno, cuando dijiste la primera frase, la ausencia de hostilidad, encaja perfectamente con lo que Salvador estaba diciendo, de que tú puedes no ser consciente de un problema que tú tienes y no significa que el problema no existe. Y hay personas que, si tú le preguntas, pueden decir que ellos están en paz consigo mismos y hasta pueden decir que están en paz con Dios cuando eso no es verdad. El principal problema del hombre precisamente es su hostilidad natural hacia Dios. Esa animadversión a que haya un rey sobre mi vida que me gobierne, que me trace pautas, que me diga cómo debo vivir, que me diga qué está bien y qué está mal. Entonces es por eso que pienso que estaremos entrando y saliendo en dos aspectos de la paz. La paz con Dios, que habla acerca del aspecto de la relación que yo tengo con Él, y la paz de Dios,
que es aquello que Él produce en mi corazón por una buena relación. Para yo vivir diariamente y enfrentar todas las presiones que se presentan. Hay versículos que tienden a ser parte del hit parade de los cristianos, porque se tornan favoritos. Pero no creo que dentro de ese grupo esté el texto que dice que no hay paz para los impíos, dice el Señor. Uf. O sea, realmente, como tú decías, Marcos, no es lo que yo crea que yo tengo, si yo tengo o no paz con Dios. ¿Qué opina Dios acerca de cuál es mi situación con Él? Y es importantísimo saber qué Él piensa, y eso está revelado en su palabra, en las Escrituras. Entonces, lo que tú has dicho es que el hombre que no tiene a Dios, aunque aparente que tiene paz, nunca podrá tener paz hasta que no haga las paces con Dios. Correcto. O sea, hay una enemistad que por causa del pecado es una realidad de todo ser humano. Todos nosotros no nacemos, como decíamos de niños, amiguitos con Dios. No, nosotros nacemos con una enemistad natural. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad, buscamos agradarnos a nosotros mismos por encima de agradar a Dios. No queremos decir que no haya gente que intente agradar a Dios, hacer algunas cosas. El punto es si esa es la prioridad, si no es agradarte a ti mismo la prioridad, porque ese es el problema. Nosotros queremos que sea Dios que se ajuste a mis deseos, sino que nosotros nos ajustemos a lo que Dios dice en su palabra. Y hay una manera de nosotros llegar a tener esa paz con Dios, que no es sencillamente nosotros viviendo como queramos. Y la manera la proveyó Él mismo, porque para nosotros es imposible. Pero con eso que tú estás diciendo, tú estás excluyendo todos esos métodos de meditación, de pensamiento positivo para entonces nosotros tener paz. No, porque son métodos que buscan vaciar la mente para yo sentir una sensación de sentir algo que me agrada. Y lo hago a propósito, el énfasis. Todo es una búsqueda de sensaciones y poder decir yo me siento en paz, yo siento paz. No es lo que tú creas, una vez más insistimos, es si hay una realidad de paz o no. Hubo muchos soldados japoneses que permanecieron en actitud de guerra aún muchos años después de haberse terminado la Segunda Guerra Mundial. Sí, en las islas del Pacífico. Por falta de información. Por falta de información. Y lo mismo ocurre con personas que creen que están en paz con Dios, cuando no es así. Dios mismo dice que nosotros estamos en enemistad con Él, a menos que a través de la fe en Jesucristo nosotros hagamos la paz con Él. Y si una persona dice ser cristiano y cree en Cristo, Cristo vino al mundo ¿a qué? A traer paz. Correcto. Él es denominado el príncipe de paz. Vino para guiar nuestros pies en el camino de paz, según dice la Escritura. Pero mira, es interesante esa afirmación que tú haces, que es correcta, que puede ser malinterpretada. Es verdad que Él vino a traer paz, pero ahí otra vez hago la diferencia entre la paz con Dios y la paz de Dios. Él vino a traer su paz en el corazón de los suyos. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Eso significa que nosotros podemos tener una paz ficticia. Estar engañados. Y estar engañados. Esto es como este tipo de enfermedades. Hay ciertos tipos de enfermedades que son muy peligrosas porque cuando dan síntomas generalmente ya son terminales. Tú le preguntas a una persona con una enfermedad así, ¿cómo te sientes? Y te va a decir, yo me siento súper, igual que tú y que yo. Sin embargo, cuando sale a relucir un cáncer, por ejemplo, hay algunos tipos de cáncer que cuando se manifiestan, y hemos oído muchísimas historias, se lo detectaron y duró 3 meses. Y tú dices, pero él estaba de lo más bien. No, él no estaba de lo más bien. Él no tenía síntomas que se vieran. Él no tenía síntomas, él se sentía de lo más bien. Entonces, así mismo es el pecado en la vida de nosotros. Es como un cáncer que independientemente de que sintamos o no sus efectos están ahí y tarde o temprano van a salir a relucir. Cristo vino precisamente a curarlo. Entonces, cuando tú dices, Cristo vino a traer paz, me vino un versículo contrario cuando Él dijo, yo no vine a traer paz sino espada. En el aspecto relacional. ¿Por qué? Porque los que me sigan van a ser odiados por causa de mi nombre. Y es por eso que yo vine a traer conflicto en medio de la familia, porque algunos que me conozcan, los que no me conocen o me reconozcan, van a ser los principales enemigos. Entonces, hay una paz relacional
y hay una paz interior. Él vino a traer su paz en el corazón de todos aquellos que eran conscientes de su enfermedad. A mí me gustaría entonces que empezáramos hablando de por qué yo necesito tener paz con Dios. ¿Por qué, Salvador? ¿Cuál es mi problema? Si yo me siento bien, yo estoy tranquilo. Bueno, hay múltiples motivos o razones por las cuales debemos anhelar tener esa paz. Aún si lo viéramos desde un punto de vista egoísta, en el sentido de los beneficios de esa paz. Pero aquí hay un punto, Salvador. Si yo necesito estar en paz con Dios, ¿es porque estoy en enemistad con Él? A eso iba. El punto es, a veces el que alguien tenga un conflicto con nosotros no nos perturba, porque sabemos que no nos pueden hacer nada. Hay ciertos casos en los que no nos quita el sueño el saber que alguien esté en desacuerdo con nosotros en algo, o que tenga el deseo de que nos vaya mal, porque a la larga eso no nos afecta. Pero ¿y qué si la persona que nos dice que hay un problema y que el problema va a tener consecuencias eternas es Dios? Entonces se trata de un problema, el más grande de los problemas que podemos tener. Extremadamente serio. O sea, no estamos hablando simplemente de cómo yo me siento, de si me siento alegre, de si me siento triste. Hay un concepto que está muy ligado al concepto de la paz y es el concepto seguridad. Dios se describe a sí mismo como un Dios de paz. Y porque la tónica de su vida es la paz. A Dios no lo perturba nada. Dios no se asusta por nada. Dios no le tiene miedo a nada, porque nada le puede hacer daño. Por lo tanto, Dios es un Dios de paz. La gente puede amenazarlo, la gente le dice cosas a Dios, la gente siente animadversión contra Dios, la gente escribe contra Dios, pero eso a Dios no le quita el sueño. O sea, ni Dios tiene que descansar, pero eso no perturba al Señor. Pero ese no es nuestro caso. Nuestro caso es que estar en guerra con Dios trae consecuencias para esta vida, como ya mencionamos, no hay paz para el impío, y para la eternidad. Trae consecuencias para esta vida, yo no vivir en un balance y en una armonía con Dios y con el mundo que Él ha creado. Eso trae consecuencias de inseguridad. Hay personas que se desentienden de si aquí el mundo debemos vivirlo con Dios o no. Sacamos a Dios de nuestras vidas, sacamos a Dios de las escuelas, sacamos a Dios de las instituciones. Queremos sacar a Dios de todo, de la cultura. Queremos sacar a Dios del medio para poder hacer y deshacer. Ahora, la pregunta es, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Vamos a vivir en un mundo de seguridad? ¿O realmente los mismos proponentes de eso tienen miedo de que a una de sus hijas las violen tomando un Uber? ¿O que un bebé de 6 meses, como me contaban, entre un ladrón y lo viole? O sea, ese mundo en el que cada quien puede hacer lo que quiere, ¿me da seguridad? No, son consecuencias de una vida sin Dios, de que nosotros ahora no podemos estar en paz. ¿Por qué todo el mundo se espanta al sonido de una motocicleta con 2 personas encima? Pues piensan que son atracadores. Entonces, desconfiamos. ¿Por qué nosotros no estamos seguros de lo...? Yo venía hablando con una de mis hijas del tema de que ahora los Uber regalan un caramelo, a veces para el cliente, ¿verdad? Y obviamente, entre nosotros, inmediatamente dijimos, obviamente nunca te comas uno de esos caramelos, porque uno nunca sabe. No podemos confiar en nadie. Eso es paz. No, eso es intranquilidad. Vivir en un mundo sin Dios es un mundo de conflicto. Ahora, yo me enfermo. ¿Qué seguridad y paz puedo yo tener si de ahí puedo yo perder la vida con esa enfermedad? Pero si yo confío en que después de la muerte yo voy a tener una vida eterna de dicha y bendición, eso da paz en medio del dolor. Por eso que Cristo mismo decía, yo doy una paz que el mundo no da. Y es más, la Biblia lo describe, Pablo lo describe como una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es imposible de describir. Pero ¿cómo es posible que esta persona se sienta míralo tranquilo en medio de la situación que está? Porque sobrepasa todo entendimiento. Y es una paz que Dios da en medio de ese mundo en conflicto.
Pero alguien puede estar viendo el programa y decir, ok, pero yo tengo esa paz con Dios que Salvador ha descrito porque yo estoy bien con Dios, yo nunca he hecho nada malo. ¿Qué tú me dirías, Marcos? Bueno, es que una afirmación así, tú tienes que tener un poquito más de información, porque tú estás describiendo una persona que pudiera ser cristiana. No, pero no. Él dice que nunca ha hecho nada malo. Nunca ha hecho nada que nunca ha malo. No, Que le hace bien a su prójimo, Sí, que sí, está sí. bien con Dios, que él cumple con los mandamientos de Dios y que él... Como va a dice, la un alma de iglesia, Dios. Un alma de Dios. así Bueno, mismo. definitivamente es una persona que estará bien con Dios, pero con un Dios fabricado por Él, no con el Dios de las Escrituras. ¿Por qué? Porque el Dios de las Escrituras dice claramente que todos nosotros somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien lo busque. Así que una persona que afirme que nunca ha hecho nada malo, tiene una falta de conocimiento de quién es Dios, tiene una falta de conocimiento de lo que es el pecado y tiene una falta de conocimiento de quién es O ella sea, que misma. todas las personas desde que nacen están en guerra con Dios. ¿Son enemigos de Dios, Marcos? Eso es una de las tantas formas en que la Biblia describe a aquel que nunca ha tenido a un arrepentimiento y ha venido delante de Cristo pidiendo por salvación. Es una de las formas que se describe como una persona enemiga de Dios. De hecho, en una de las epístolas, el apóstol Pablo describe a aquellos que no conocen a Dios y entre todas las cosas que dicen es que cuando no nos habíamos convertido éramos enemigos en nuestra propia mente, o sea, éramos enemigos de Dios. Así que una cosa es lo que la persona diga y otra es lo que la persona sea. Es como que yo diga que tú y yo no tenemos problemas, si yo ande proclamando por ahí que no tenemos problemas, pero cuando alguien habla contigo y te dice, ven acá, y tú y Marco di que se llevan bien. Dice, yo y Marco, no, Marco vive haciendo cosas que van en contra mía, yo y Marco no tenemos una buena relación en lo absoluto. ¿Qué va a pensar la persona? Bueno, o Eduardo me está mintiendo o Marcos está loco. En el caso del hombre, una persona que dice, yo nunca he hecho nada malo, pero yo tengo paz con Dios, es sencillamente un placebo. Él no está entendiendo quién es Dios, ni está entendiendo quién es Él. No entiende el Evangelio. Él no entiende el Evangelio en absoluto. Y Ahora- es importante decir qué es el Evangelio. Porque el Evangelio... Pero eso tú lo vas a decir en el ¡Wow, próximo Eduardo! segmento, porque fíjate lo que pasa. En un programa sobre la paz y no. Ustedes han inquietado a los televidentes diciendo que todos, cuando nacemos, somos enemigos de Dios. Y ellos deben querer saber cómo pueden estar en paz con Dios. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Salvador, antes de que fuésemos a la pausa en el segmento anterior, tú ibas a explicar algo del Evangelio. ¿Qué tú ibas a decir? Bueno, las buenas noticias del Evangelio son agradables y buenas para el oyente porque está consciente de la enemistad que tiene con Dios y así abraza la oferta de paz que Dios hace. Cuando Pablo explica en 2 Corintios capítulo 5, ¿cuál es el mensaje que se proclama con ese evangelio? Él dice que el mensaje es el siguiente. Dice, nosotros somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Pero aún la manera en que Dios da el mensaje, os rogamos, reconciliaos con Dios, es como una persona que tiene animadversión, una persona que naturalmente no desea esa reconciliación. Por eso os rogamos, es por el bien vuestro, reconciliaos con Dios. Dios toma la iniciativa de reconciliarse con el pecador, da la oferta de reconciliación y el hombre debe responder acatando esa oferta y aceptando los términos de paz que Dios provee. Marcos, ¿cuál es la oferta que Dios nos hace? Bueno, Dios promete resolver el problema que hay entre nosotros. La enemistad. La enemistad, fíjate qué interesante. ¿Cuál es la palabra? Reconciliarse. Si alguien tiene que reconciliarse, es porque hay un problema entre ellos. ¿Y cómo yo me reconcilio con Dios? Bueno, la única manera es resolviendo el problema que nos hace enemigos de Dios, que es nuestro pecado. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo. Y en su amor y misericordia, que es mostrada en miles de maneras,
Él provee aquello que nosotros no podíamos resolver. Es un problema que nosotros como seres humanos no podemos resolver porque no podemos extirpar el pecado de nuestras vidas. Pero entonces eso nos impide que nosotros podamos tener una relación cercana con alguien que es santo, siendo nosotros pecadores. Yo no podía hacer nada por mí mismo para satisfacer o aplacar o traer paz en mi enemistad con Dios. En lo absoluto. En lo absoluto. Tú eres muy categórico, Marco. No, yo no. La Biblia, las Escrituras son muy categóricas. Dice la Biblia que no hay camino, que yo no puedo hacer nada por mí. No, la Biblia dice que no hay forma. Que yo no de puedo nosotros comprar mi salvación con mis buenas obras. En lo absoluto. Ni con mi dinero, ni con mis bienes. Con nada, absolutamente. Y esto por una sencilla razón. Porque lo que nos separa a nosotros de Dios es el pecado. Y nosotros no podemos quitarlo del medio por nuestras propias fuerzas. Aún yo diga, está bien, ya no voy a pecar más. O sea, yo no puedo reformarme de un día para otro. No hay forma. No hay un hombre que siempre haga el bien y nunca peque, dice la Escritura. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó la solución y envió a nuestro Señor Jesucristo sin pecado. Por lo tanto, no tenía que ser juzgado ni tenía que recibir la paga del pecado, que es la muerte. Sin embargo, Él la sufrió. Entonces, por nosotros. Jesucristo se encarna y como hombre cumple la ley de Dios a la perfección. 100%. La obedece completamente. 100%, sin una sola falla. Satisfizo la justicia infinita de Dios porque Él era Dios, 100% Dios, 100% hombre. Y con su sacrificio en la cruz entonces pagó la penalidad de nuestro pecado. Hizo un sacrificio que fue acepto a Dios. Correcto. Hay dos expresiones que me encantan. Como la Biblia lo expresa de eso que tú estás diciendo, una de ellas dice, el justo por el injusto para llevarnos a Dios. El justo fue Jesucristo. El justo fue Jesucristo. El injusto somos nosotros para llevarnos a Dios. O como lo dice otra porción, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, la justicia de Cristo se nos atribuye a nosotros y el pecado nuestro Él lo cargó en la cruz y Él pagó no por su pecado que no lo tenía, sino por el de cada uno de aquellos a quien Él vino a salvar. Entonces, por eso es que dice Romanos 5:1, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo vino y resolvió el problema de enemistad. Ahora nosotros podemos tener paz con Dios. Una paz basada en un sacrificio perfecto. Y lo que la gente quiere que les digamos, o lo que la gente quiere oír normalmente, es que le digamos, ten paz contigo mismo, ten paz en tu interior, tú puedes estar tranquilo, como si en nosotros estuviera la capacidad, o en algún libro de autoayuda, de poder sacar una paz. Pero lo importante es que Dios ciertamente quiere que nosotros disfrutemos de la paz que Él da, esa paz interior. Pero es que primero tiene que solucionarse ese problema. Por eso el Evangelio es un Evangelio de paz. Me encanta cómo Pablo habla de la indispensabilidad del Evangelio en Romanos capítulo 10. Tienen que oír el Evangelio. Y él dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. O sea, que sí, nosotros queremos el disfrute de la paz interior, pero primero tiene que surgir de la paz con Dios. Toda paz interior va a surgir de que ya nosotros estamos bien con Dios, porque qué bueno es, nosotros queremos que Dios sea el genio que pone todas las cosas en balance en nuestras vidas para nosotros estar tranquilos, pero no queremos saber mucho de Dios. Dame lo menos posible de Dios, que no alteren mis gustos y mis deseos. Pero dame todos tus beneficios. Pero dame los beneficios. Así sí es bueno. ¿Qué yo debo hacer para tener paz con Dios? Imagínate una persona que nos está escuchando. Ustedes dicen, bueno, debe creer en Jesucristo, pero ¿cómo es eso? Entender ese peligro es crucial. El peligro en el cual me encuentro de una muerte sin Dios, lo que tú decías. El peligro de tener a Dios como enemigo es lo más grande que nos puede pasar. O sea, por eso yo le decía, hay gente de la que nosotros puede amenazarnos, pero nosotros no nos vamos a sentir tranquilos. Pero que Dios diga que Él está en enemistad con nosotros y nosotros con Él.
es lo más serio que nosotros podemos tener. Sin embargo, la gente no lo toma en cuenta. Y más con la incertidumbre con la cual vivimos, que no sabemos qué día vamos a morir. Si en un accidente, si una enfermedad, como tú decías, Marco, una persona puede tener un cáncer y tener 3 meses de vida, no tener ningún síntoma, ningún dolor. Y nosotros morir. hemos visto la diferencia que es una persona enfrentar la muerte estando en Cristo o estando fuera de Cristo. Qué diferente es el sentido de esperanza, el sentido de la paz de Dios, de que yo muero y es estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, como dice el apóstol Pablo. Es una diferencia del cielo a la tierra. Entonces yo quiero esa paz. ¿Cómo la alcanzo? Tú preguntas. Obviamente yo debo despojarme de esa autojusticia por la que me aferro a que por mí mismo merezco esa paz, a que por mí mismo Dios tiene que darme esa paz. No nos las merecemos. Es despojarme de esa autojusticia y decir, Señor, perdóname, yo he sido obstinado toda mi vida. Yo he vivido de espaldas a ti, de espaldas a tu palabra. Yo me arrepiento de mis pecados y abrazo a Jesucristo por medio de la fe. En otras palabras, yo confío en que la única manera de yo salvarme y venir a estar en paz contigo y hacer las paces contigo es creer que lo que Él hizo, su vida y su muerte, es exactamente lo que yo necesito para salvarme. Yo creo en Jesús para la salvación de mi alma. Esa es la única manera en que podemos hacer las paces con Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer en un mundo en conflicto es resolver nuestro problema con Dios y tener paz con Dios. Alguien ha dicho que el conflicto que hay en el mundo, o los conflictos, no son más que una proyección de lo que ocurre en el interior de los hombres sin Dios. Y como el hombre no tiene paz con Dios, vive en conflicto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Pregunta Santiago. De ¿No es de vuestro pasión. interior? Que Exactamente. combaten en vuestro interior. Pero eso nos lleva a un segundo punto, entonces. Cuando yo tengo paz con Dios, ¿puedo tener paz con mis semejantes? Indiscutiblemente. Hay un aspecto horizontal que es afectado directamente por el sentido vertical de esa paz. O sea, nosotros éramos enemigos de Dios antes de creer en Jesucristo, éramos enemigos de nuestro prójimo. Eso se ve en las Escrituras de cómo los judíos eran enemigos de los gentiles, que había una pared de separación entre ellos, y esa pared fue derribada, si podemos decir así, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. O sea, hay conflictos en la humanidad. Nosotros no tenemos que ni pensarlo 2 veces para reconocerlo. Y la causa por la que vienen esos conflictos es porque no sabemos manejar nuestras diferencias, queremos que las demás personas piensen como nosotros. Se haga nuestra voluntad. O que hagan nuestra voluntad. Y sin embargo, no, Dios pretende que nosotros sepamos vivir juntos aún en nuestras diferencias de criterios. Cómo nosotros podemos ser de trasfondos distintos, de costumbres distintas, de educación distinta, nacionalidades distintas y poder vivir en paz. Dios entiende que es así. Ahora, la única manera de nosotros hacernos pacificadores como Dios es nosotros haciendo la paz con Dios. Porque de otra manera el pecado va a continuar dominando todas las motivaciones e intenciones de nuestro corazón. Y vamos a buscar aplastar al otro en lugar de nosotros hacer bien al otro. Y Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores, dichosos aquellos que hacen la paz. Y Dios nos manda a decir que en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dice en cuanto dependa de vosotros, porque hay gente con la que es imposible uno estar en paz porque depende de asuntos de ellos también. Pero dicen lo que dependa de vosotros. Y esas reacciones iniciales que a veces brotan del corazón, que uno tiene que refrenar porque tienden a la batalla, solamente esa fuerza puede venir de la gracia de Dios, que ya viene a dominar en nuestro corazón y nos hace, en lugar de decir una palabra áspera, decir la palabra suave que hace bajar el furor del otro. Y cuando viene a ver lo que podía plantearse como algo de un conflicto de grandes proporciones, termina en paz entre 2 personas. ¿Por qué? Porque Dios nos da la capacidad de ser pacificadores ahora en Cristo Jesús. Parece, como decíamos al inicio del programa, viendo lo que ocurre en todo el mundo y lo que está ocurriendo ahora aquí en América Latina, todos
huelgas, conflictos, saqueos, robos, criminalidad, que esa paz está muy lejos. Así es. Pero hay un círculo íntimo, que es el círculo primario de la familia, donde tampoco hay paz. ¿Trae Cristo esa paz también allí, Marco? Totalmente. Es como decía Salvador, cuando la paz con Dios es restaurada, cuando hay una reconciliación, la persona no solamente recibe el beneficio de esta relación que estuvo rota con mi Creador, sino que también soy transformado y soy capacitado para ser un pacificador. Parte del problema de los conflictos interpersonales es que los deseos individuales, los deseos de cada uno chocan y cada cual quiere imponer su propia voluntad. Es como si fuéramos diositos cada uno. El hombre no creyente, lo más importante es lo que piensa, lo que cree, lo que siente. Y cuando tú juntas a dos personas, aún sean familiares, aún sean esposos, aún sean padres e hijos, te queremos mucho y todo, pero a fin de cuentas cada cual se quiere más que a cualquier cosa. Y cuando un familiar cercano toca aquello, afecta aquello que yo quiero, que yo deseo, que yo pienso, que son mis metas, que son mis anhelos, entonces hay problemas. Me rebelo inmediatamente. Me rebelo inmediatamente. Que es como si fuera un sentido de supervivencia, que no es tal, es un sentido más bien de imponer mi voluntad sobre todos los demás. Pero Cristo precisamente, cuando hace la paz, cuando logra la paz nuestra con Dios, nos da una naturaleza que es capaz de transmitir esa paz y de dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Salvador mencionaba Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Por qué razón una persona que no conoce al Señor va a responder de manera blanda a aquel que lo está ofendiendo? Dime una sola razón. Bueno, si es cristiano. Para no perder el trabajo. Exacto, para no perder el trabajo. Pueden haber razones inadecuadas y pecaminosas para no perder el trabajo, para no meterme con problemas con fulano, que es terrible, muy duro de boca y no quiero oírlo, prefiero metérmele por abajo. Pero si es cristiano, querrá modelar el fruto del Espíritu. Pero si es cristiano, él quiere modelar a Cristo, él quiere que las personas vean que él es diferente. Una de las esencias del cristianismo es mostrar que nosotros somos diferentes, no por nosotros mismos, sino porque Dios nos capacita. Un proverbio como, hay más de uno, hay dos proverbios que dicen más o menos algo así: honra es del hombre pasar por alto la ofensa. ¿Tú conoces a alguien que crea eso? Bueno, los creyentes debemos creer eso. Sí, porque la palabra en el mundo, si tú me disparas con una pistola, yo te disparo con un cañón. Exacto. Es como ellos dicen, tú no puedes pretender que tú me tires balas y yo te tire flores. Y suena muy lógico. Bueno, pues ¿sabes qué? Si el Señor Jesucristo hubiera pensado así, no hubiera venido a salvarnos y no nos hubiera reconciliado y nosotros todavía estuviéramos enemistados con Dios. Así que gloria al Señor, porque Él no pensó así y Él prefirió sacrificarse por nosotros. Bueno, una evidencia de que nosotros somos creyentes verdaderos es que somos pacificadores. No solamente pacificadores para tratar de conciliar entre dos personas cercanas nuestras que lo vemos que tienen conflictos. No, pacificadores para cuando a nosotros nos tiran con todos los cañones, nosotros poder ver un lado diferente. Cuando un inconverso está hablando una mentira contra nosotros, en lugar de nosotros concentrarnos en lo que la carne se concentra, mire ese bárbaro contra mí. El verdadero cristiano dice, qué pena me da, este hombre está perdido, es lo que necesita el evangelio. Y yo estoy más preocupado por ver cómo el evangelio puede llegar a su alma para salvación que en lo que él está mintiendo acerca de mí. Es un enfoque totalmente diferente. Es como que Dios nos pone, cuando nos convertimos, Dios nos pone un lente diferente. Ven, quítate ese lente, Eduardo. O sea, este es el lente del evangelio. Y ahora todo tú lo vas a ver diferente. Lo mismo, pero lo vas a ver diferente. Tú mencionabas el ambiente de la familiar, Eduardo. Pensaba en el matrimonio, de la relación más íntima, ¿verdad? De los esposos y tantos divorcios y tantos problemas, tanta guerra que hay. Alguien publicaba en estos días de esos mensajes que se envían y decía, si alguien te dice algunas cosas y tú te molestas y quieres, cuenta hasta 10. Si es tu esposa que te dice algo así, mantente contando. O sea, que en otras palabras, sobre todo con la pareja con la que tú vives, debemos tener ese esfuerzo de tener una actitud más pacificadora. Es como si Dios nos hubiera dado la herramienta de la bandera de la paz para usarla más a menudo de lo que normalmente hacemos.
sea, creo que debemos sacar la bandera blanca de la paz con más frecuencia en medio de las situaciones del hogar. En el matrimonio, como tú dices, de manera muy, muy específica. ¿Por qué convertir de todo una guerra? O sea, grandes conflictos bélicos han sido causados por razones que son vergonzosas, Sí. por tonterías. Es impresionante. Y así mismo ocurre en la relación entre los esposos, ocurre en la relación con los hijos, entre los hermanos. Entonces, creo que debemos sacar con mayor prontitud la bandera de la paz y no ser tan belicosos para provocar y complicar los conflictos. Es que precisamente el origen, la fuente de donde salen esos conflictos es nuestro egocentrismo. Queremos que se haga nuestra voluntad y como no se hace, peleamos. Exactamente, estamos centrados en nosotros. Cada vez que las cosas no son como nosotros queremos, ahí estamos nosotros listos. Pero precisamente el Evangelio lo que hace es liberarnos de nuestro egocentrismo. Uno de mis versículos preferidos está en 2 Corintios 5, donde dice que Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Me encanta porque es una descripción de todo el que no conoce al Señor. Vive para sí. Así que, pero entonces, es que ya tú no eres importante, lo importante ahora es el Señor. y su gloria. Y su gloria. Vivir para y su Él. nombre y la proclamación de su majestad. Entonces eso nos va a llevar a los verdaderos creyentes a no estar tan centrados en nosotros mismos y por lo tanto a no ser tan hipersensibles. Desde que nos tocan inmediatamente reaccionamos. Hoy, ¿cómo quieren solucionar los feminicidios hoy en día? Enseñando la ideología de género. Es la solución completamente equivocada, errada. Es lo que tenemos que enfocar, es precisamente ese egoísmo que da causa a no solo el que haya muertes de mujeres, sino de hombres, de niños, de ancianos, de todo tipo. Es la violencia en sentido general causada por ese espíritu de guerra que hay en el corazón. El conflicto interno que tiene el hombre que no tiene paz con Dios. Pero vamos a seguir hablando del tema en el próximo segmento. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Ustedes nos han explicado que necesitamos tener paz con Dios, que fruto de esa paz con Dios somos transformados y empezamos a tener paz con nuestros semejantes. Pero hay algo que todavía no hemos tratado, que es la paz con nosotros mismos. O la paz interior. La paz interna, la paz interior. Porque son muchas las personas que viven ansiosas, que viven preocupadas, que viven llenas de temor, aún siendo cristianos, porque no saben cómo apropiarse de esa paz con Dios. ¿Qué ustedes nos dirían? Bueno, esa paz interior, como decíamos, es consecuencia de lo que nosotros hayamos hecho con nuestra relación con Dios. O sea, es lo que nos va a permitir vivir en seguridad. Como decíamos, hay relación entre paz y seguridad. La seguridad no en el sentido de que nunca nos pueda ocurrir algo negativo. Es saber que estamos bien con Dios, no importa lo que ocurra. Y eso hace toda la diferencia. Dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 26, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a analizar ese versículo. O sea que si yo soy un hijo de Dios, si yo he entregado mi vida al Señor, si yo he creído en Jesucristo para salvación, si estoy confiando en Él, yo voy a interpretar la vida y las cosas que me ocurren a la luz de lo que me enseña la palabra de Dios. Entonces, si el Dios que yo creo es como yo tengo razones para temer. Lógico, porque somos finitos. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso, el Dios omnipotente, nuestro creador, Entonces, el gobernante número uno del universo. Amén. Por lo tanto, yo voy a estar en paz, porque no importa lo que me pase, yo estoy confiando en Dios y lo que me sucede viene de la mano de ese Dios. Tú dijiste una frase importante, yo estoy confiando en Dios. Porque el hecho de que Dios es soberano en sí mismo no hace que ya automáticamente tenga paz. Yo debo perseverar en el hecho de que Dios es soberano. Confiando. Meditar y pensar, reflexionar en el hecho de que Dios es soberano. Y eso va a provocar esa paz en mi corazón. Yo saber que Dios tiene poder,
de manera que Él pudiera sacarme de esta situación. Dios me ama, lo demostró enviando a su Hijo a morir en la cruz por mí. No hay mayor muestra de amor que tiene. Él es bueno, Él procura el bien de los suyos, me ama como uno de sus hijos. Por lo tanto, yo puedo estar tranquilo, porque Él gobierna el universo, nada puede impedir que se haga su mano. ¿Cuál es la solución? Que mi pensamiento persevere en Él, el yo poder confiar en la realidad de lo que Él se ha revelado de sí mismo. Vamos a aplicarlo. A una persona, a un cristiano, le diagnostican una enfermedad mortal, un cáncer. Esa persona se afecta, lógico, porque sabe que va a estar en tratamientos, va a pasar por situaciones difíciles, pero está confiado porque sabe que Dios está en control de todas las cosas. Y esas células que aparecieron allí, malignas, cancerosas, esa enfermedad, no vino por la casualidad, no vino por el azar. No fue el diablo que le envió. Sino que el Dios soberano que controla todas las cosas permitió que esas células estuvieran allí. Entonces yo voy a tener paz. ¿Por qué? Porque estoy viendo mi enfermedad no como algo de la casualidad, sino un Dios que me está enviando esa enfermedad a mi vida con un propósito. Entonces, si yo soy un hijo de Dios, el propósito de Dios para mí es un propósito bueno. Y debo ver qué cosas Dios me quiere enseñar en medio de esa situación y qué quiere Dios que yo haga para exaltar su nombre en esa situación. A mí nunca se me olvida el caso de un pastor en los Estados Unidos, por el que siempre orábamos en la iglesia donde yo estudiaba. Y orábamos por él, por su ministerio, pero enfermó de cáncer. Y fue un cáncer súper agresivo. Y recuerdo el reporte de uno de los pastores de la iglesia cuando lo fue a visitar. Dijo que él solamente acabó de entrar a la habitación donde él estaba. Y lo que él le dijo fue: todo lo que Dios nos dice en su palabra es verdad. Amén. O sea, en el sentido de él estaba aferrado al hecho de que era cierto que Dios es como Él dice que es cierta la salvación que Él ha brindado, que es cierto el perdón de nuestros pecados y cierta la esperanza de que vamos a una vida eterna cuando partamos de este mundo. ¡Wow! Ese hombre, en medio de esa situación, esa mala noticia, tenía paz con Dios. Es precisamente el conocimiento de que no solamente no depende de las circunstancias, sino que depende de que nosotros pensemos bien. En otras palabras, la paz de Dios está a nuestra disposición desde que tenemos paz con Dios, desde que le conocemos, pero no es algo automático, no es algo que podemos decir, no te preocupes, que si tú eres creyente, cuando tú estés en una crisis, tú vas a sentir, eso está a la disposición, pero para nosotros sentir la paz de Dios, nosotros tenemos que pensar bien. Es lo que dice Filipenses 4:8. Exacto. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y en el 8 dice, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno, todo lo que es de buen nombre en esto pensar. Exacto. Entonces, sí es entendible encontrarte con un inconverso, con una persona que no conoce al Señor, en una situación difícil y al mismo tiempo en una actitud interna de desesperanza. Eso es totalmente racional y lógico. Pero no es lógico ni es una buena representación encontrar a un creyente, a un profesante, que es abrumado por las circunstancias. No es que vamos a negar la realidad de las dificultades, es que vamos a aplicar a las dificultades lo que nosotros sabemos de Dios. Era como decía Salvador hace un rato. ¿Qué quisiéramos nosotros en una situación de dificultad si somos niños o adolescentes? O que nuestros padres tuvieran todas las condiciones para resolver el problema. Pero eso no ocurre porque ningún ser humano tiene todas las condiciones para resolver el problema. Bueno, nuestro Padre Celestial, el mismo que nos santifica, el mismo que nos reconcilia, el mismo que nos adopta como hijos, el mismo que nos regenera para que seamos hijos de Él, es todopoderoso. Él puede hacer lo que Él quiere. ¿Y por qué no lo hace? Bueno, Él también sabe, como es omnisciente, qué es lo mejor.
y Él también tiene una voluntad que nos lleva a lo mejor. Y a veces lo mejor no es lo que nosotros deseamos, sino la aflicción. Pero fíjense cómo en el texto que Marcos hablaba, cómo Dios nos da una prescripción para enfrentar los momentos de temor, de ansiedad y cómo ser recipientes de su paz. Porque Él dice, por nada estéis afanosos, antes bien, en vez de estar afanados, oren a Dios con petición, con ruego, con acción de gracias. Y fruto de orar así, del Hijo de Dios, es que viene la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, guarda nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. Nos protege, nos lleva a pensar esas promesas que tú decías, Salvador, nos lleva a apropiarnos de esas promesas en medio de la situación en la cual nosotros nos encontramos. Hay un elemento importante a la hora de hablar de la paz interior y es lo que podemos llamar la paz de conciencia. Una conciencia acusadora, una conciencia que nos dice que hay algo que no está bien con nosotros, que hay un conflicto, porque el hecho de ser hijos de Dios no significa que nosotros no ofendamos a Dios, que ofendamos a otros, y eso puede robarnos la paz interior. El nosotros no tener paz de conciencia puede traer perturbación. De hecho, los puritanos enseñaban, una de las cosas que ellos enseñaban es cómo la seguridad de nuestra salvación tiene enemigos. Y una de las cosas en la que podemos sentir eso es cuando caemos en algún pecado profundo, en algún mal que nos arrope. Eso puede hacernos sentir que Dios está lejos y robarnos la paz. Vivir con una conciencia saludable, bien informada por la palabra, y en la que nosotros hacemos el esfuerzo, y digo a propósito, el esfuerzo de estar en paz con Dios y con los hombres, nos va a ayudar a poder gozar y disfrutar de la paz, de la paz interior o la paz de conciencia. El saber que no tengo cuentas pendientes con Dios, que no tengo cuentas pendientes con el prójimo. Porque una persona se siente tan intranquilo porque tiene cuentas que pagar y no duerme y se le va el sueño. Porque él no puede estar tranquilo hasta que no resuelve esa deuda. Bueno, hay deudas con Dios y deudas con los hombres, que simplemente con nosotros reconocer nuestros pecados y de manera frecuente pedir perdón a Dios y a los hombres, humillarnos y confesar difícil. Nuestras faltas, eso contribuye. Hay personas que lo explican muy bien. Después de un conflicto serio, dicen, ahora puedo dormir como un niño. Porque sienten que el sueño se les había ido, pero ahora están en paz. La manera de continuar buscando esa paz, teniendo una limpia conciencia, tratando de estar en paz con Dios y con los hombres, viendo lo que hemos hecho mal, arrepintiéndonos de nuestros pecados, confesándolo, pidiendo perdón, es un punto vital. Pero también debemos estar enfocados en Dios, porque nos distraemos muy fácilmente con las cosas que nos ocurren diariamente. Entonces, debemos estar enfocados siempre en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas serán añadidas. Todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos, todos tenemos planes que queremos ver, que queremos que se lleven a cabo. Pero no podemos inquietarnos si las cosas en la vida no resultan como nosotros hemos planeado, si vienen enfermedades, si vienen reveses económicos, si vienen reveses familiares. ¿Por qué? Porque si yo estoy buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, voy a ver a Dios, como tú decías, guiando todos mis pasos y voy a confiar en Él primariamente. Y mi pensamiento va a perseverar en Él y eso me va a traer paz. ¿Recuerdas la imagen de los apóstoles con Cristo en la barca en la tempestad? ¿Qué estaba haciendo Cristo? Cuando estaba durmiendo en la barca. Durmiendo en la barca. ¿Recuerdas el evento cuando Herodes mandó a matar a Jacobo y luego tenía en lista a Pedro? Dice que Pedro a la gente le gustó durmiendo. tanto la idea de que mataran a Jacobo. Dice que déjame seguirlo haciendo. Y dispuso matar a Pedro. Y Pedro ¿Qué estaba haciendo Pedro? Durmiendo. Durmiendo, antes de que Dios enviara un ángel que lo sacara. Eso se llama paz en medio de las situaciones difíciles de la vida. Yo siempre recuerdo una ilustración que usó alguien aquí, que mandaron a pintar la paz.
y entonces muchos pintaron un atardecer, un mar tranquilito, pero el cuadro que ganó era el de un pajarito en una rama sobre unas cataratas tumultuosas, o sea, las cataratas cayendo posiblemente con un ruido ensordecedor, salpicando agua por doquier. Tú dices, el que se acerca ahí se mata. Y el pajarito allí de lo más tranquilo, silbando, trinando. Entonces ese fue el cuadro ganador, porque es muy fácil sentir paz cuando las cosas van bien o cuando las cosas van como nosotros queremos. Pero la paz de Dios no depende en lo absoluto de las circunstancias. Depende del Dios que tiene control de todas las circunstancias. Por eso la importancia de pensar bien. Y eso me recuerda a Romanos 12:2, donde dice, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso es lo que hace la diferencia entre dos cristianos con una misma situación, donde uno está abrumado, está anulado y no se sabe qué va a hacer, y el otro, una situación similar, está gozoso y dando gracias por la forma en que el Señor lo ha sostenido. Y tú dices, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Las situaciones son diferentes? No, las situaciones no son diferentes. ¿Dios es diferente? No, el Dios de ellos no es diferente. Lo que es diferente es la forma en que piensan, la percepción que ellos tienen de Dios. Hay una cita de Alexander McLaren que dice, la paz no viene por la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Así es, así es. Tenemos el caso de Marta y María. Marta estaba afanada, turbada con los quehaceres. No es malo ocuparnos de nuestros quehaceres, pero María había escogido la mejor parte. Se había sentado a los pies del Señor a aprender de la palabra. ¿Y por qué cito esto? Porque la paz no nos va a llegar en un vacío si estamos apartados de Dios, si estamos apartados de su palabra. Por eso, diariamente nosotros que hemos confiado en Cristo para salvación, debemos estar centrados en esa palabra, memorizando esa palabra, meditando en ella y aplicándola a nuestras vidas. O sea, que nosotros cultivamos, ¿no?, esa misma, ese desasosiego y esa inquietud al vivir, trabajando, y tengo que hacer, y debo ir, y no apartamos un tiempo para estar reflexionando en quién es el Dios al que servimos y el Dios en que hemos creído. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Gracias por haber estado con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Hemos estado hablando de la paz en un mundo en conflicto y queremos compartir una cita de Guy Apere que dice, la paz es al alma lo que la salud es al cuerpo, una señal de balance y orden.